la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté sobre tu vida una vez más. Gracias nuevamente, agradecidos con el Señor nuevamente y agradecidos con cada uno de ustedes que se conecta, que ve este video, que le dedica un tiempo a intentar a ver lo que Dios está hablando en este tiempo y a ver cómo Dios quiere usarnos a cada uno. Así que te doy las gracias y seguimos felices, contentos, gozosos con lo que Dios está haciendo, sabiendo de que Dios va transformando vidas a través de todas estas obras que Dios nos está permitiendo estar siendo utensilio de Él en ello. Así que sabemos que esto es para la obra, esto es para la gloria de Dios, esto es para la expansión de su reino, esto es para el crecimiento de Dios en nosotros y en la población mundial. Sabemos que son tiempos complicados con el tema del COVID. Nuevamente aquí en España volvemos a tener el COVID que parecía que se había ido, pero lo volvemos a tener fuerte. Pero saben, es un tiempo en el que hay que creerle a Dios, es un tiempo donde debemos estar más determinados que nunca en creerle a Dios, porque es un tiempo duro, pero un tiempo donde la gloria de Dios se va a ver más que nunca. Es un tiempo donde a veces parece un viento recio, pero donde no podemos desanimarnos y debemos persistir en la batalla, persistir en lo que Dios nos ha ido hablando, persistir y mantenernos en la fe, porque ese es el propósito y la voluntad de Dios. Así que, como siempre, quiero que oremos, le demos gracias al Señor por este mensaje y que sea su Espíritu hablando a cada uno de nosotros. Señor, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, sabiendo de que este tiempo, Padre, es un tiempo para glorificar y exaltar tu nombre, es un tiempo, Señor, donde tu Espíritu está más vivo y donde se está moviendo más que nunca, Señor, donde tú nos estás hablando, donde tú nos estás dirigiendo en cada paso, en cada momento, en cada día, en cada acción que hacemos durante el día. Señor, yo te pido que en esta hora seas tú abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que tu gloria mismo sea la que nos habla y nos dirige hoy. Señor, háblanos a nuestro corazón, háblanos, Señor. Hoy estamos deseando de que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos dirija, Padre. Sé tú, Señor, usándome como vasija de honra en tus manos, como utensilio, Señor, para que tu palabra, para que tu gloria sea vista hoy, Dios mío. Yo te pido que hoy seas tú dando aliento, hoy seas tú ayudando, hoy seas tú, Señor, trayendo vida en este mensaje, Dios mío. Yo te lo pido ahora, yo lo creo y yo tengo la certeza de que así será, Señor. En tu nombre, amén y amén. Me gustaría que, si tienes Biblia, puedas abrir el libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy voy a predicarte bajo el título Sin fe es imposible. Yo sé que se habla mucho de la fe, yo sé que vamos a leer versículos que tú has leído, que te han predicado, que te han enseñado miles de veces, incluso yo mismo ya los he usado en otros mensajes, pero saben, es lo que Dios me está hablando en este tiempo, es lo que Dios me está mostrando, Dios me está revelando y sobre todo es lo que creo y sé que es lo que Dios está llevando a su pueblo para que su pueblo sienta y vea que Él es Dios. Dice grandes ejemplos de la fe. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no se pueden ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de la cosa invisible. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que lo que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por sus ejemplos de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad.
Fue por la fe que Noé construyó una barca grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, que le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó el resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Ahí sigue la palabra hablando de sucesos, de fe, de cosas que sucedieron a través de la fe. Yo quiero que hoy te quedes con cada uno de los versículos, pero sobre todo hacerte mucho énfasis en el versículo 6, que dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el escritor de Hebreo, que no se narra, pero creo que sobradamente todo el mundo entiende que el escritor de Hebreos fue Pablo, cuando el escritor de Hebreos dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, el escritor está haciendo mucho énfasis en esto. Está diciendo: de verdad, sinceramente, lo sé de buena mano. Él te está diciendo, no es algo que yo me esté inventando, no es algo que quede en el aire, sino el mismo. Estas son cosas que el escritor, cuando está poniendo este de hecho, te está diciendo. Está diciendo, no es algo que quede en el aire, no es algo que quede a medias tintas, no es algo que quede en el azar, sino él te está diciendo de hecho, es decir, de algo factible, te está diciendo de algo que es un suceso, de algo que es evidente, de algo que ya se ha demostrado de antemano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Partimos de la fe, que creo que todo el mundo sabe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como lo dice esta versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esa es la fe. La fe es así. La fe te muestra lo real de lo que esperamos, es decir, lo tangible, lo que todavía no hemos adquirido como ya adquirido, lo que todavía no tenemos como ya habiéndolo conseguido, lo que todavía no hemos alcanzado como ya habiendo llegado. Esa es la fe. La fe es ver las cosas que no son como si fueran. Y cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de que lo que Dios habló, lo que Dios prometió, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios designó de la eternidad para la eternidad, lo que Dios ya nos dijo, eso ya es hecho en nosotros. Aunque no lo tengas, aunque no lo estés viendo. Por ejemplo, si Dios te prometió una familia, si Dios te prometió un hogar, si Dios te prometió una esposa, si Dios te prometió un esposo, si Dios te prometió hijos, si Dios te prometió ministerio, si Dios te prometió que te llevaría a las naciones, si Dios te prometió cualquier cosa que Dios te haya prometido, eso está hecho. Eso ya está hecho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros menguamos nuestra fe? Porque el hecho de Dios significa que está hecho, simplemente que Él lo va a manifestar cuando Él crea en su tiempo y en su hora. Pero está hecho ¿cómo? Está hecho a la forma de Dios. Está hecho en la manera que Dios quiere que tú lo recibas. Y sabes, esa manera es la manera perfecta. Tal vez tú a día de hoy estás pidiéndole a Dios por una esposa, por un esposo, pero el hecho es que tú estás preparado para tener una esposa, tener un esposo. Tal vez tú le estás pidiendo a Dios porque Dios manifieste hijos, pero ¿estás listo para ser padre? O tal vez le estás pidiendo a Dios que manifieste ministerio, pero ¿estás listo para poder hacer y llevar el propósito de la voluntad de Dios? ¿Eres manso? ¿Eres humilde? ¿Estás listo para ser siervo de los demás? Porque dice que la palabra que el que quiera ser mayor sea siervo de su hermano. ¿Estamos preparados para eso? Si le estás pidiendo a Dios economía, ¿estás listo para manejar esa economía? ¿Estás preparado? Solamente Dios lo sabe, pero todo lo que Dios dijo que iba a manifestar lo hará. Eso es por fe. Ahora tú no puedes desanimarte porque a día de hoy veas las cosas más difíciles. Tú no puedes desanimarte porque a día de hoy veas que la temporada se pone más complicado. Te voy a decir algo.
¿Sabes cuando el día está más cuando la noche está más oscura? Cuando raya el alba, cuando está a punto de manifestarse el sol, cuando está a punto de salir el sol, de empezar a brillar el sol por donde él va a salir, es el momento donde el día está más oscuro, es el momento donde no hay gota de luz, ni luz de la luna, ni las estrellas, porque todas las estrellas se apaciguan y simplemente queda el sol que está a punto de empezar a deslumbrar. Lo mismo sucede cuando más difícil está, cuando más cuesta alcanzar la meta, cuando más lejos parece tu propósito, es cuando tú más tienes que creerle a Dios. Es cuando más tienes que agarrarte de Dios. Mira, yo te voy a contar algo que me pasa como cuando yo hago deporte, cuando yo, por ejemplo, salgo en bicicleta. Quien me conoce sabe que me encanta el tema de salir en bicicleta, hacer ciclismo y ahora me aficiona un poco al running. Pero cuando yo voy en bicicleta y yo voy a subir un puerto de montaña, cuando más ganas tengo de darme la vuelta, cuando más ganas tengo de poner un pie en el suelo, cuando más ganas tengo de desistir, cuando más ganas tengo de parar, cuando más ganas tengo de no seguir pedaleando, es cuando más cerca estoy de llegar a la cima. ¿Por qué? Porque a veces nos desesperamos cuando vemos las cosas lejos, cuando las vemos cerca, pero no las tenemos. Y eso es lo que nos sucede. Cuando más me desanimo yo, cuando estoy al punto de alcanzar algo, pero no lo llego a alcanzar, todavía falta un tiempo, todavía falta un periodo. Cuando lo estoy viendo, pero no lo tengo en mis manos. Cuando estoy allí, que lo quiero, que lo voy a alcanzar, pero no lo tengo en mis manos. Ahí es cuando más lejos veo yo, o cuando más se complica todo. Y eso sucede igual en nosotros mismos, porque eso no es un factor que tenga que ver con Dios, es un factor que tiene que ver con el ser humano. Y todavía más con nosotros los latinos, y me incluyo porque al final los españoles también somos parte de los latinos, igual que los franceses, los italianos y los portugueses también lo son. Nos pasa, nos sucede, ¿por qué? Porque somos alguien que quiere las cosas inmediatamente, no sabemos esperar, nos cuesta mucho refrenarnos, nos cuesta mucho, somos demasiado pasionales, somos demasiado reactivos, y a veces Dios nos demuestra su poder, Dios nos demuestra su grandioso amor y Dios nos demuestra cómo Él obra en esas pequeñas pausas. Esas pausas son las que determinan muchas veces nuestra fe. Esas pausas son las que determinan muchas veces hacia dónde Dios nos va a llevar. Mira, aquí te pone varios ejemplos y hay un montón de ejemplos hasta el final del capítulo y dice, por la fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Por qué dice esto? Dice porque cuando ellos habían salido de Egipto y tenían que enfrentarse con cualquiera de las personas que les hacía pasar malos momentos en la estancia en el desierto. Todos les tenían miedo. Al pueblo de Israel le tenían miedo porque decían, oye, ellos salieron de Egipto y dejaron a Egipto con el faraón ahogado. Prácticamente Egipto no se va a recuperar jamás de lo que sucedió después de la salida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la fe. Eso fue por la fe. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Es decir, nosotros no podemos entender ni tan siquiera la creación de Dios si no tenemos fe. ¿Cómo podemos entender la creación de Dios si no nos damos cuenta que es por fe? Por la fe, Abel presentó su ofrenda y fue recibida por Dios. Por la fe, unos cerraron boca de leones. Por la fe, Noé es un claro ejemplo de fe, de una palabra que Dios le dio. Dios le dijo una vez a Noé que preparara un arca, que Dios iba a hacer un diluvio que iba a inundar la humanidad. Hasta el momento no había llovido jamás. Por eso era imposible que la gente creyera. La gente no quería creer. ¿Por qué la gente no creía Noé? Porque nunca había llovido. Hoy, si alguien viene y dice, mira, prepárate porque Dios me ha dicho que va a haber un diluvio, la gente ya sabemos lo que es la lluvia, pero en ese tiempo todavía no había llovido, la primera vez fue en el diluvio. Por eso muchas veces pasa de entre manos la importancia de eso, de entender que eso fue una demostración de fe de Noé. ¿Pero fe a qué? Porque a veces nuestra fe está mal enfocada.
A veces nosotros enfocamos la fe en lo que queremos recibir, pero no en la fe de creerle a Dios. Yo tengo fe en la palabra que recibí, pero debo creerle a Dios. Creo la palabra, pero ante todo creo a Dios. Porque esto es un camino por fe. Miren, en los últimos tiempos he visto algo que sucede mucho y es el desánimo. El desánimo azota grandemente a la iglesia. La frustración, el cansancio, el agotamiento de seguir en la batalla, de seguir luchando. Yo sé que a veces el no alcanzar o a veces parecer que uno se estanca y que no avanza, frustra, cansa. Pero saben, eso tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver cómo nos educaron. A todos nosotros nos educaron enseñándonos que lo importante era participar. Pero yo te voy a dejar hoy una cosa, un spoiler aquí importante que a veces no nos damos cuenta. En una carrera, en cualquier carrera, o sea que la próxima carrera que veas de Fórmula 1, ahora mismo que se está jugando la Copa América o la Eurocopa, va a haber un partido. Déjame decirte, habrá un campeón y luego habrá un equipo que quedará segundo. ¿Y tú sabes qué es el segundo? El segundo no deja de ser el primer perdedor. Y a nosotros nos enfocaron toda la vida como que lo importante era participar. Y mira, lo importante en tu vida es persistir, es continuar, es seguir avanzando, es oponerte al tropiezo, es oponerte a la adversidad, es seguir caminando y seguir creyendo. Y sobre todo, cada vez que tú avances es para querer ser mejor, querer avanzar y ser el mejor, porque al final en la vida quien alcanza las cosas es aquel que es mejor. Y nosotros debemos prepararnos para ser el mejor. Y Dios nos guiará y nos llevará donde Él quiere llevarnos, pero debemos prepararnos, debemos actuar, debemos creerle a Dios, pensando de que Dios ya lo ha hecho, pero sabiendo de que lo que falta, lo que todavía queda, Dios lo terminará. Porque esto es una batalla única y exclusivamente de fe. El versículo 6, sigo con el versículo 6, dice, de hecho, algo probado, algo demostrado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, yo recuerdo en mis inicios, yo predicaba de fe, siempre es algo que Dios siempre me ha puesto, pues yo le creo a Dios por encima de todo, pero sobre todo Dios me ha enseñado a llevar la fe en la que yo le creo ciegamente, ¿no? Dios me ha ayudado a que pueda transmitir esa fe y enseñarla y poder mostrar a la gente que creerle a Dios no simplemente creerle cuando las cosas van bien, sino creerle cuando las cosas van mal. Creerle a Dios no simplemente cuando lo tengo todo, sino es cuando precisamente no tengo nada. Habacuc dijo, aunque la higuera no dé fruto y la simiente no dé racimos, no dé uva, aunque el trigo no crezca y se muera, aunque el ganado, la hierba se seque, el ganado no dé nada y muera, aún así estaré agradado, estaré contento, estaré feliz, estaré gozoso con el Señor, estaré agradecido con el Señor. Y eso es una demostración de fe. ¿Por qué? Porque Habacuc te está diciendo, a pesar de que todo vaya mal, a pesar de que todo esté destruido, a pesar de que todo no avanza, a pesar de que todo no sirva, a pesar de que aparentemente nada esté bien, Dios está en medio y Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿qué me importa lo demás? Y si Dios está ahí, yo le estoy creyendo a Él y cualquier circunstancia cambia. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios ha cambiado circunstancias de lamento, circunstancias de lloro en gozo? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios cambia nuestro lamento en danza, nuestro lamento en gozo, nuestro lamento en alegría? Y nosotros muchas veces lo predicamos, lo enseñamos, pero somos los primeros en venirnos abajo, en desanimarnos. Mira, mi hermano, esto no
no es para desánimo, la prueba es para gozo, la prueba, el proceso es para estar alegre, estar contento en el Señor, pero sobre todo es para entender que aquí esto se trata de un crecimiento en fe, esto se trata de avanzar en lo que Dios puso en nosotros para alcanzar el propósito eterno que Dios determinó. Pero ¿cómo lo alcanzamos? Solamente en fe, solamente creyéndole al Señor, solamente entendiendo de que esto es una temporada de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios debe creerle que Él existe. A veces creemos que Dios existe a nuestra manera, a medias tintas, a medias pautas. Pero mira, la existencialidad de Dios no es algo que se pueda dividir, que se pueda fraccionar. Dios es real, Dios es 100% real en todo. Y para tú agradarle debes creer y confiar plenamente de que Él está. Y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. La fe tiene que ver con algo real que nace en el corazón. ¿Sabes? Yo no puedo creerle a Dios solamente por enriquecerme en un negocio. Yo no puedo creerle a Dios por ser el mejor predicador, por ser el mejor pastor, por ser el mejor profeta. No, yo debo creerle a Dios porque le amo, porque sé que lo que Él tiene preparado para conmigo es de bueno, porque lo que Él tiene preparado para conmigo es de bendición. Esa es la fe real. La fe es tener la convicción de lo que no se ve, es tener la convicción de lo que no está, es saber que aunque yo no lo vea, aunque yo no lo toque, Él está conmigo, es tener la convicción de aunque yo no piense o aunque yo no esté ahí presente, Él está. Esa es la fe, esa es la verdadera fe y esa es la certeza de la fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que se acerca a Dios por costumbre. No, porque mi papá me enseñó, mi mamá me llevaba para la iglesia, mi abuelo me... Mira, mi hermano, si tú no le crees a Dios en todo, en todo, en todo, no es creer solamente que Dios existe, sino es también creer que Dios puede hacerlo. Porque la fe no se puede partir en dos. No, yo creo que Dios existe, pero bueno, si lo hace o no. No, la fe tiene que ser completa. Yo creo que Dios existe y también creo que Dios lo va a hacer. No, es más, creo que Dios ya lo hizo. Porque ciertamente Dios ya lo hizo. Él lo hizo y lo preparó de antemano. Porque la fe tiene que ver con eso. La fe tiene que ver con convicción. La fe tiene que ver con un camino ciego. Mira, cuando en este camino tú no caminas por fe, no caminas. Este camino es un camino que se camina sin verlo. Yo aquí no veo el camino. Pero fíjate que a nosotros los cristianos en la antigüedad, en los primeros, no les llamaban cristianos, sino les llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque era un camino que no se veía pero estaba. Era un camino que no es tangible, que no está señalizado, que no sabes si es norte, este, oeste o sudeste, si es de piedra, si es de asfalto, si es de... Es un camino que es glorioso, que es... el mejor camino que puedes caminar, pero es un camino que única y exclusivamente lo vas a caminar por fe. Y en este camino, ¿sabes qué? Vas a tener momentos de fracaso, pero tú no veas el fracaso como una derrota. ¿Saben? Eso es otra cosa que tenemos en la cultura latina, es que vemos los fracasos como si fue una gran derrota, fue una gran pérdida. Habitualmente cuando nosotros vemos a alguien fracasado o nos da pena, nos reímos. Y es así, vemos a alguien que fracasó, oh qué pena, pobrecito. O alguien que fracasó, no te estoy hablando de alguien te estoy hablando de alguien que fracasó en algo que emprendió, fracasó en su negocio, oh qué pena, pobrecito. O mira, jaja, nos reímos, es que le iba a ir mal, sabíamos que le iba muy mal. ¿Saben? En la cultura anglosaxona, en la cultura que tiene que ver con lo de habla inglesa, todo lo que es el norte de Europa, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, ellos ven el fracaso no como una derrota, sino ven el fracaso como algo honroso, como algo de alguien que lo intentó, como algo de alguien que tuvo ese coraje de seguir hacia adelante y de alcanzarlo. Sabes, en este camino vamos a tener pequeñas dosis o incluso grandes dosis de fracaso, porque son necesarias para seguir creyéndole a Dios. Son necesarias que a veces cuando las cosas no salen como queríamos, como pensábamos o como incluso deberían haber salido, es necesario seguir creyéndole a Dios. A veces
Las cosas no van a salir como tú quieres. A veces las cosas no van a salir como deberían salir. A veces las cosas no van a ser como tú pensabas que tenían que ser. Pero eso no quiere decir que te apartaste del camino ni que dejaste de estar en él. Ahora, cuando tú sigues creyéndole a Dios, tú sigues caminando y sigues avanzando en este camino de fe. Pero cuando tú dejas que eso te inunde, que eso te agobie, que eso te atrase, paraste. Cuando tú dejas que eso marque la derrota, cuando tú dejas que eso marque el camino, cuando tú eso te lleva a una desmotivación, eso te lleva a un estado de no querer seguir avanzando, te lleva a un estado de lamento, te lleva a un estado de altibajos. Es cuando tú dejas de caminar. Cuando dejas que eso te desanime. Porque al final, ¿qué es el desánimo? El desánimo es falta de motivación. Alguien que está motivado no se desanima. Pero cuando no tiene motivación se desanima. El problema es que nosotros muchas veces nos motivamos, y no te estoy hablando de esas prédicas motivadoras, que todo el que me conoce sabe que yo siempre he sido en contra de eso, de esos que te motivan a ver la gloria, te motivan no tanto a ver la gloria, sino te motivan a que Dios va a orar siempre, Dios va a hacerlo siempre, Dios no. Te estoy hablando de esa motivación que es ese deseo, ese anhelo. ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? Es ver a Cristo. ¿Cuál es nuestro mayor deseo? Ver al Señor. Pero también debe ser cumplir su propósito. Y cuando mi motivación se basa básicamente en cumplir el propósito del Señor, no puede haber nada que me desmotive, ni prueba, ni tropiezo, ni fracaso, ni ejército levantándose en contra. ¿Por qué? Porque mi motivación está puesta en aquel que es más poderoso, y donde está puesta mi motivación está puesta mi fe. Y si yo le creo a Él, a pesar de que todo se levante, yo jamás me voy a desanimar. Esa debe ser nuestra manera de entender y nuestra manera de creerle a Dios. Oye, que ahora en el trabajo las cosas fueron mal, pero Dios se va a glorificar. Yo sé que Dios tiene un propósito en medio de todo esto, y si va mal no significa que este sea mi fin. Estos problemas no es mi fin, esta enfermedad no es mi fin, porque si yo muero aquí voy a un lugar más glorioso donde Cristo va a glorificarse y donde yo estaré a la diestra del Padre y donde Él va a ser la luz de justicia que brille en mi día a día. Pero jamás vamos a alcanzar ese camino si no empezamos a caminar en fe desde ya. Porque no nos podemos acercar a Dios, no podemos creerle a Dios si no caminamos en medio de este camino de fe. Y mi hermano, déjame decirte algo, mi hermana, en esta temporada donde el pueblo más de Dios, donde más debe creerle, donde más debe aferrarse a Él, donde más debe entender y saber que a pesar de que todo esté mal, Dios está en medio. Pero ¿saben qué? El pueblo hace lo contrario, donde menos el pueblo se aferra, donde menos el pueblo quiere creerle, donde menos el pueblo está dispuesto a creerle a Dios. Y esto no se trata de creerme a mí, ni se trata de estar, pastor, ore, usted que tiene fe. No, tú tienes que tener fe, porque sabes que mi fe sirve para ciertas cosas y sirve para que Dios se glorifique en muchas áreas. Pero eso no significa que porque yo crea, Dios va a glorificarse en tu vida. Puede que sí, porque tenemos el ejemplo claro de aquellos que descienden al minusválido por el techo y Cristo los sana. Pero ¿saben qué? No siempre sucede. A veces Dios está esperando que tú tengas fe, como aquella mujer del flujo de sangre que decidió arrastrarse por el suelo, pasar entre la multitud con miles de cosas que le podían haber pasado, de morir aplastada, de haberse llevado golpes, de haberle pasado cualquier cosa, de con su propia debilidad por el flujo de sangre, haber perdido la vida ya, haber tenido una hemorragia todavía mayor. Decidió avanzar, caminar y tocar el manto del Señor, no sabiendo lo que podía haber hecho, lo que podía haber pasado, porque ella podía haber tocado el manto del Señor y que los discípulos de Cristo la fuesen golpeado o cualquier cosa, pero ella lo hizo, fue y demostró su fe. ¿Por qué? Porque ella tenía claro que si ella alcanzaba el manto del Señor, ella iba a ser sana, ella iba a ser salva. Había depositado su fe en el Creador, había depositado su fe en el Señor. Si nosotros tuviéramos la fe así, hoy seríamos imparable, alcanzaríamos miles de millares, el mundo entero estaría entregado a Cristo, veríamos la gloria de Dios constantemente. Es más, yo creo que si nosotros tuviéramos fe como esa señora, como esa mujer que tocó el borde del manto, Cristo ya fuese venido a su pueblo, porque ya fuésemos alcanzado el propósito eterno.
pero nos falta fe, dudamos mucho, cualquier azote nos lastima, cualquier azote nos separa del Señor, cualquier azote nos deja menguando, cualquier azote nos deja cansados. Mi hermano, esto es un tiempo de caminar en fe. Esto es un tiempo de caminar por este camino de fe. Y recuerda que no vas a poder agradar a Dios si no tienes fe. Recuerda que no vas a poder agradar a Dios si no le crees. Recuerda que no vas a poder seguir caminando si no tienes fe suficiente para creerle al Señor y seguir caminando en el propósito eterno. Recuerda que no vas a poder seguir caminando si no has designado que tu motivación y tu fe están atadas a Cristo. Hoy yo solo te invito a que le creas al Señor más que nunca. Hoy solo te invito a que entiendas de que Dios es el único que decide todas las cosas en tu vida. Pero sobre todo que entiendas que esto es para los que persisten y aguantan hasta el fin. Señor, yo te doy gracias, Padre, y te pido que seas tú obrando, Señor, en la fe de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que su fe no falte, que no mengue, Señor. Así como tú le pediste a tus discípulos cuando les dijiste, el diablo os ha pedido zarandear, pero yo he orado al Padre para que vuestra fe no mengue. Así, Señor, yo oro por cada uno de los que está viendo esta transmisión, cada uno de los que verá este video, Señor. Yo te pido para que su fe no mengue, Señor, para que puedan permanecer en la prueba, así como que tampoco mengue la mía, Señor. Queremos, Señor, seguir caminando en fe, queremos seguir caminando conforme a tu propósito, queremos seguir viendo tu gloria, Señor, viendo tú derramándote en nuestras vidas, derramándote en la vida de cada uno de nosotros. Así que yo hoy te pido que seas tú manifestando tu poder, tu gloria, tu fe en nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir alcanzando el propósito eterno al cual tú nos llamaste de la eternidad para la eternidad. Gracias te doy, mi Dios, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, mis amados, gracias por ver este video, gracias por conectarse. Recordarles que si les ha gustado, pues compártalo, mándenlo, compártalo para que los demás puedan recibir las bendiciones que Dios te ha hablado a ti hoy, si crees que ha sido bendición. Y nada, recordarte que nos vemos la semana que viene, Dios mediante, a la misma hora, en el mismo lugar. Ha sido un placer poder compartir la palabra contigo. Agradecido con el Señor y agradecido contigo también. Y nada, desearte que tengas un feliz día, una feliz noche y que la paz, la gracia, la misericordia del Señor esté una vez más sobre tu vida. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Que vaya todo muy bien.